Bienvenidos a un nuevo capítulo de Corazón Cinéfilo, esta vez por la plataforma YouTube y en formato video, imagen y audio, ya que antes lo hacíamos por otra plataforma en solamente el formato de audio. Bueno, de la película que vamos a hablar hoy habrán visto ya la foto, el banner de inicio y habrán escuchado la música, se habrán dado cuenta que estamos hablando de la película, la genial película que se llama Scarface y acá llamada Cara Cortada. La verdad que para mí es una de las mejores 10 películas que vi en mi vida, me parece una película impresionante. Esta película estadounidense es una película de un drama criminal de 1983 dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone. Se trata de una nueva versión de la película del mismo nombre de 1932 y cuenta la historia del refugiado cubano Tony Montana, representado por Al Pacino, que llega sin un centavo a Miami en la década de 1980 y se convierte en un poderoso narcotraficante. La película está protagonizada también por Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, María Elizabeth Mastrantonio y Robert Loggia. Después de ver la cinta en el año 1932, Al Pacino se interesó en actuar en una nueva versión de la cinta y comenzó a desarrollarla junto al productor Martin Bregman. Sidney Lumet, que fue contratado inicialmente para dirigirla, fue reemplazado luego por Brian De Palma, quien contrató a Oliver Stone para escribir el guión. El rodaje tuvo lugar desde noviembre de 1982 hasta mayo de 1983 en Los Ángeles y Miami. La banda sonora de la película fue compuesta por Giorgio Moroder. Scarface se estrenó en la ciudad de Nueva York el 1 de diciembre de 1983. La película recaudó $45 millones en la taquilla estadounidense y 66 millones en todo el mundo. La recepción crítica inicial fue negativa debido a que había mucha violencia, mucho lenguaje vulgar y desde ya mucho tráfico y uso de drogas. Algunos expatriados cubanos se mostraron molestos porque decían que solamente se los mostraba a ellos como narcotraficantes y no se encontraba ningún lado positivo. En los años que siguieron, los críticos la reevaluaron al punto de ser considerada una de las mejores películas de gángster. Guionistas y directores como Martin Scorsese han elogiado la película y se la ha mencionado ampliamente en la cultura pop, así como en la música, cómics, programa de televisión y videojuegos. El film ha llegado a ser considerada como una película de culto. Bueno, Scarface, el argumento cuenta que Antonio Tony Montana, un expresidiario cubano que llega a los Estados Unidos durante un éxodo en mayo de 1980. Junto a su mejor amigo Manolo Manny Rivera, son recluidos en Cayo Hueso, con el resto de los demás refugiados cubanos a la espera de una resolución política. Dentro del campo hay un magnate de Miami llamado Frank López, representado por Robert Loggia, que les encarga el asesinato de un alto comunista de Cuba caído en la desgracia con Fidel Castro, que se llama Emilio Revenga, quien se encuentra en el campamento. Durante un motín, Tony asesina a Revenga y a cambio, Tony, Manny y su amigo Ángel les consiguen las denominadas Green Card. Tony y Manny comienzan a trabajar en un puesto de comida hasta que son visitados por un asociado de Frank López, Omar Suárez. Omar les encarga un trabajo arriesgado pero bien remunerado, consistente en realizar un intercambio de cocaína con unos colombianos en un motel.
A este encuentro asisten Tony y Manny junto a dos amigos suyos, Ángel y Chichi. Sin embargo, el intercambio resulta ser una trampa tendida por los colombianos que asesinan a Ángel para que Tony les revele la ubicación del dinero. Cuando estaban a punto de torturar a Tony, Manny y Chichi abren fuego, logrando escapar con vida después de que Tony elimine al cabecilla. Bueno, vamos a hablar un poquito del argumento de la película. La película cuenta la historia de un expresidiario cubano, Tony Montana, que llega a los Estados Unidos durante el éxodo en mayo de 1980, junto a su mejor amigo Manolo Manny Rivera, que son recluidos en Cayo Hueso con el resto de los demás refugiados cubanos, a la espera de una resolución política. Dentro del campo, un magnate de Miami llamado Fran López les encarga el asesinato de un alto cargo comunista de Cuba, que cayó en desgracia en la época de Fidel Castro, llamado Emilio Revenga, que se encuentra también en el campamento. Durante un motín, Tony asesina a Revenga y a cambio, Tony, Manny y su amigo Ángel les consiguen las denominadas Green Card. Tony y Manny comienzan a trabajar en un puesto de comida hasta que son visitados por un asociado de Fran López, Omar Suárez. Omar les encarga un trabajo arriesgado, pero bien remunerado, consistente en realizar un intercambio de cocaína con unos colombianos en un hotel. A este encuentro asisten Tony, Manny junto con dos amigos suyos, Ángel y Chichi. Sin embargo, el intercambio resulta ser una trampa tendida por los colombianos que asesinan a Ángel para que Tony les revele la ubicación del dinero. Cuando estaban a punto de torturar a Tony, Manny y Chichi abren fuego logrando escapar con vida después de que Tony elimine al cabecilla. Recuerdo la película muy bien que sube Tony Montana con Ángel y queda en el coche Manny y Chichi, que Manny se pone a conquistar una chica rubia me acuerdo, y bueno, y ven pasado el tiempo, suben y pasa lo que ya conté en la historia reciente. Tony contacta con Omar y está resuelto a entregarle la cocaína y el dinero directamente a Fran. Este la recibe de una manera muy cordial en su mansión, insistiendo en que ambos trabajen para él. Y ahí conoce a Elvira Hancock, de la cual Tony cae prendido y enamorado inmediatamente. Tony se enriquece trabajando para Fran López y visita a su madre y a su hermana Gina, con el objetivo de darles dinero, pero su madre rechaza, desaprobando las actividades delictivas de Tony. Pese a todo esto, Gina se alegra mucho de ver a su hermano nuevamente. Tony y Omar son enviados a Bolivia para realizar un trato con el poderoso narcotraficante Alejandro Sosa. Tony consigue llegar a un acuerdo con Sosa en nombre de Fran, si bien no tenía autoridad para hacerlo, lo que termina por desquiciar a Omar, el cual, enojado, decide regresar a Miami. Sosi y Tony permanecen juntos mientras este observa cómo Omar es colgado de una soga desde un helicóptero, revelando Sosa que Omar era un informante de la policía. Tony insiste en que él no es un soplón y le promete arreglar las cosas con Fran, y lo que le causa una buena impresión en Sosa, el cual decide colaborar con él. De vuelta a Miami, Fran está furioso con Tony por actuar a sus espaldas, pues no se fía de Sosa ni del gran gasto que supondrá el trato con él. Tony insiste en que es un buen negocio, pero Fran decide posponer el trato y le advierte a Tony sobre no actuar más allá de las competencias si quiere durar en el negocio. Tony, cada vez más desencantado y enojado con la actitud de Frank, visita a Elvira, declarándole su amor y proponiéndole que se case con él, y le garantiza que Frank no va a durar mucho en el negocio. Una noche, Tony y Manny visitan el Club Babylon, que era un local nocturno asiduo de los grandes magnates de la droga de Miami. Un hombre llamado Bell Bernstein insiste en hablar con él, resultando ser un policía corrupto,
el cual le exige a Tony una serie de pagos para evitar que la policía vaya por él. Tony se ve obligado a aceptar. Al mismo tiempo, su hermana Gina se encuentra bailando de manera provocadora con un hombre, lo que enfurece totalmente a Tony, el cual la persigue hasta el baño para evitar que su hermana mantenga relaciones sexuales con él. Gina se enfada con Tony creyendo que la trata como una niña y es llevada a su casa por su amigo Manny, percibiéndose la atracción que sienten, Gina por Manny. Después, Tony se acerca a Elvira con la intención de coquetear con ella. Frank lo observa y le exige que se vaya, pero Tony lo ignora. Antes de que la discusión vaya más, Frankie y Elvira se marchan y Tony permanece en el club tomando algo, hasta que unos hombres armados desatan un tiroteo con el objetivo de eliminar a Tony, el cual consigue escapar. Tony está seguro de que Fran envió a Mel para chantajearlo y a los matones, por lo que llama a Manny para que se reúna con él y le pida a uno de sus amigos que llame a confirmar a Frank que él es el traidor. Tony, Manny y Chichi acceden al concesionario de Frank, el cual está con Bernstein, el policía corrupto que había nombrado antes. En ese momento el teléfono suena y Frank afirma que es Elvira, lo cual confirma las sospechas de Tony, por lo que se decide eliminarlo. A pesar de las súplicas de Frank y de su intento de soborno, Tony le pide a Manny que acabe con él. Bernstein, el policía corrupto, le confirma que Frank se enfureció por lo ocurrido con Elvira. Tony decide eliminar también a Bernstein por su anterior chantaje y se marcha a la casa de Frank, donde le comunica a Elvira su muerte. Bueno, después la película da un salto temporal en el cual se muestra que Tony ha reemplazado a Frank como cabeza de la organización y que se ha casado con Elvira. Tony comienza a llevar la vida que siempre soñó, lujos, creo que tiene un leopardo o un puma, adquiere una lujosa mansión. Sin embargo, su nueva posición y su adicción a la cocaína lo han convertido en un ser muy paranoico, de un carácter tormentoso, nervioso, obsesionado por el acoso policial y el miedo a los demás narcotraficantes. A su vez, otro problema surge cuando el banco encargado de lavar su dinero le comunica que va a incrementarle los porcentajes, lo que hace que Tony busque a otra persona que se lo lleve a cabo. A través de Manny, Tony contacta con un judío, pero este resulta ser un policía encubierto, siendo Tony arrestado por lavar dinero y por evasión de impuestos. Su abogado le comunica que podía evitar los cargos más graves, pero no ir a prisión. Y él se niega rotundamente diciendo que no va a volver más a prisión. La vida de Tony cada vez se torna más miserable. Su adicción lo ha hecho adquirir un carácter cada vez más irracional e irascible. Y durante una cena con un restaurante con Elvira, lo abandona cuando Tony le acusa de ser estéril por su adicción a la cocaína. Tony va a Bolivia para encontrarse con Sosa. Este, junto a unos importantes asociados, le ofrece un encargo de asesinato a cambio de evitar ir a la cárcel. El objetivo de Tony era ir a Nueva York para asesinar a un periodista que se disponía a revelar un discurso ante la ONU. Las actividades delictivas de Sosa y sus asociados en el gobierno boliviano y estadounidense. Tony, junto al hombre de Sosa, tienen que eliminar a este periodista cuando se halla en un coche. Sin embargo, Tony se niega a hacerlo, ya que en el vehículo del periodista se encontraba además su esposa e hijos. Tras una discusión con el hombre de Sosa, Tony se enfurece y le dispara, arruinando la operación. Tony contacta con Sosa, el cual informa que el periodista logró dar su discurso y que además de esto localizaron la bomba ubicada debajo del coche y que ahora este tipo goza de protección en todo momento. Sosa comienza a insultarlo y promete vengarse de Tony. Tony descubre que Gina se ha fugado con un hombre, por lo que la visita a su madre.
Al llegar a la dirección donde se encontraba, descubre que era la casa de Manny, el cual lo recibe en bata y ve a Gina en el balcón junto con él. Cegado por los celos y por todo lo que pasaba en ese momento, Tony estaba en un estado tormentoso, irascible, nervioso, cegado por los celos, le da un tiro y acabando con la vida de él. Llorando y abrazado a su cadáver, Jenny le revela que se habían casado el día antes para darle una sorpresa a Tony. Tony ordena a sus hombres que lleven a Gina con él, dejando el cuerpo de Manny. De vuelta en la mansión, los hombres de Sosa asaltan a la casa de Tony. Tony, completamente drogado y turbado por la muerte de Manny, es incapaz de responder activamente al ataque. Todos los hombres de Tony caen uno a uno frente a los de Sosa, mientras Gina, visiblemente afectada, es también asesinada por otro de los matones de Sosa. Tras observar el cuerpo de la hermana, Tony enloquece y comienza a disparar de manera frenética a los sicarios de Sosa, que se disponían a entrar en su despacho. Tony acaba con un gran número de sicarios hasta que la mano derecha de Sosa, subiendo con una soga por la parte de atrás por el balcón, conocido como el cráneo, le dispara por la espalda con una escopeta. El cuerpo de Tony queda tendido en una fuente donde se encuentra su lema personal: el mundo es tuyo. Bueno, vamos a hablar un poco del reparto de la película. Como dije antes, Tony Montana es protagonizado por Al Pacino, que es un refugiado cubano que se convierte en un rico capo de la droga en Miami. Steven Bauer es Manny, que es amigo y la mano derecha de Tony. Michelle Pfeiffer, Elvira Hancock, es la esposa de Fran López, quien luego se casa con Tony. Mary Elizabeth Mastrantonio, Gina, es la hermana de Tony. Esta chica en su momento fue muy conocida, muy del ambiente del cine, considerada como una de las chicas más lindas de la década del 90 más o menos. Aparte de trabajar en Scarface, laburó luego en la película Robin Hood, que tuvo mucho éxito, que la protagoniza Kevin Costner y ella es la pareja de él en la película. Y luego hizo una serie muy conocida que se llamó Green, que era la mamá del protagonista. Bueno, Robert Loggia, que trabajó en un montón de películas de la década del 80 y del 90, que está protagonizado por Fran López, es un capo de la droga de Miami, mentor de Tony y Manny. Miriam Colón es la mamá de Montana, la mamá de Tony. Fran Muya Rabran Omar, la mano derecha de Fran López, que es el que desconfía de Tony, es un actor muy conocido y laburó y se hizo muy conocido, creo que ganó un Oscar también en la película Amadeus, el cual es un compositor, no me acuerdo el apellido, muy conocido, que es la contra de Amadeus Mozart. Bueno, Paul Ginar, que es Alejandro Sosa, que es un narcotraficante boliviano y que se produce y se hace proveedor de Tony, ¿no? Harry Schulin, que es Mel Bernstein, un oficial de policía, que es el corrupto en la nómina que López, que intenta extorsionar a Tony. Ángel Salazar Chichi, un amigo de Tony. Arnaldo Santana Ernie, es un guardaespaldas, me río porque es un guardaespaldas de Fran López, y cuando Tony lo va a buscar junto con Manny y Chichi para vengarse de la traición de Fran López, mata a todos y él se queda parado. El tipo está muy transpirado, pensando que lo iban a matar, y Tony Montana le dice si quería laburo, y bueno, y entonces él le dice que sí, nervioso, y le agradece a Tony Montana por darle trabajo. Bueno, después Pepe Serna Ángel, un amigo de Tony, y bueno, después está Roberto Contreras como Emilio Revenga y Geno Silva como el cráneo, que es el que asesina a Tony Montana. Bueno, la producción de Scarface comenzó a desarrollarse después de que Al Pacino viera la película de 1932, mientras se encontraba en Los Ángeles.
Recordemos que la película de 1932 fue protagonizada por el actor Paul Newman. Más tarde llamó a su manager, el productor Martin Bregman, y le comunicó el potencial que tenía una nueva versión de esa película. Al Pacino originalmente quería que el film continuase siendo de época, pero se dio cuenta que debido a su naturaleza melodramática sería difícil de lograr. Bergman lo reemplazó a Brian De Palma, al director Sidney Lumet, y contrató al guionista Oliver Stone, como dije antes. Solo después de hablar con Lumet se convenció de aceptar la oferta. No estaba muy convencido Brian De Palma, ¿no? Y acordaron transformar la película en una pieza de época, en una película contemporánea. Entonces declaró: Sidney tuvo una gran idea en tomar la película de gángster de la producción estadounidense de la década de 1930 y convertirla en una película moderna de gángsters inmigrantes que se enfrentan a los mismos problemas que teníamos entonces, prohibiendo las drogas en lugar de alcohol. Hay una prohibición contra las drogas que ha creado la misma clase criminal que la prohibición del alcohol que creó la mafia. Stone investigó el guión mientras luchaba contra su propia adicción a la cocaína. Él y Bregman realizaron su propia investigación y bajaron a Miami, Florida, donde tuvieron acceso a los registros de la Oficina del Fiscal Federal y la Oficina contra el Crimen Organizado. Bueno, el casting fue: Al Pacino insistió en asumir el papel principal como Tony Montana y trabajó con expertos en combate con cuchillo, entrenadores y hasta el mismo boxeador Roberto Mano de Piedra Durán, para lograr el tipo de cuerpo que quería él para el papel. Durán también ayudó a inspirar al personaje, que tenía cierto león dentro de él. Según Al Pacino, Bauer y su entrenador de dialectos lo ayudaron a aprender aspectos del idioma y la pronunciación del español cubano. Michelle Pfeiffer en ese momento era una actriz desconocida, y tanto Al Pacino como Brian De Palma habían argumentado en contra de su elección, pero Bregman insistió en su inclusión. En su momento se había pensado en Glenn Close, mientras que también se consideraron otras actrices como Geena Davis, Carrie Fisher de Star Wars, la actriz de Top Gun, Rosanna Arquette, Melanie Griffith, Kim Basinger, Sharon Stone y hasta la mismísima Sigourney Weaver, la principal actriz de toda la saga de Alien, ¿no? Bueno, Bauer obtuvo su papel sin siquiera hacer una prueba de casting. Durante el proceso de audición, la directora de casting, Alex Gordon, vio a Bauer e instantáneamente notó que era el adecuado para el papel de Manny, una decisión con la que coincidieron tanto De Palma como Bregman. Era el único cubano en el elenco principal. Pensó para hacer de Manny a John Travolta. Bueno, vamos a hablar un poco de la filmación. A pesar de que la película estaba ambientada en Miami, gran parte de la película se rodó en Los Ángeles, debido a que la Junta de Turismo de Miami rechazó las solicitudes para filmar allí porque temía que la película desalentara el turismo en la ciudad con los temas de drogas y los temas de gángster. El film se rodó durante 24 semanas, desde el 22 de noviembre de 1982 hasta el 6 de mayo de 1983. La producción se detuvo 2 veces, una por severas precipitaciones climáticas en California, durante la producción en marzo, y la otra, Al Pacino tropezó en una escena de pelea y se quemó la mano izquierda con la boca del arma que acababa de disparar. La producción se detuvo durante más de una semana mientras Al Pacino se recuperaba. La escena del tiroteo del final de la película incluye una sola toma de cámara dirigida por el gran Steven Spielberg. A ponerse de pie, por favor. Quien estaba visitando el set en ese momento.
Para la cocaína de la película se usó laxante en polvo para bebés. El conducto nasal de Al Pacino sufrió daños menores debido a la inhalación de grandes cantidades durante el transcurso de la filmación. Bueno, la calificación de la película en menos de 2 meses antes del estreno, el 28 de octubre de 1983, la Motion Picture le otorgó a Scarface una calificación X por violencia excesiva y acumulativa por su lenguaje. Dice, hemos sido designados como una película pornográfica, aceptaremos la calificación X y apelaremos. El 8 de noviembre, una junta de apelación compuesta por 20 propietarios de cines, ejecutivos de estudios y distribuidores independientes anuló la decisión de 17-3 a favor de una calificación R. De Palma creía que los cambios eran lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos y solicitó publicar el corte original de la película con esa calificación. De Palma estrenó la película sin corte de todos modos y solo admitió meses después del estreno de la película lo que había hecho. Bueno, la música, en lugar de utilizar música popular de la época en la que se desarrolla la película, la música de Scarface fue realizada por el productor discográfico italiano Giorgio Moroder. Reflejando el estilo de él, la banda sonora consiste principalmente en new wave sintetizada y música electrónica. De Palma dijo que rechazó repentinamente las solicitudes de Universal de estrenar una película con una banda sonora pop, porque sentía que las composiciones de Moroder eran las adecuadas. El estreno de Scarface fue el 1 de diciembre de 1983 en la ciudad de Nueva York, donde inicialmente tuvo reacciones mixtas. A dos de los actores de las películas, Al Pacino y Steven Bauer, se le unieron entre el público. Diane Lane, Melanie Griffith, Raquel Welch, Joan Collins, entre otros. Luego tuvo un estreno nacional el 9 de diciembre de 1983. El formato casero, ¿no? La edición del 20º aniversario se lanzó en DVD y en VHS en 2003. Y el DVD vendió más de 2 millones de unidades en la primera semana y se convirtió en el título de DVD con clasificación R más vendido. En Estados Unidos la película vendió 3,5 millones de unidades en DVD, rescatando y recaudando 78 millones de dólares en el 2003. Y después unas tantas 286.000 unidades en Blu-ray. Así que bueno, como verán, a pesar del tiempo, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo considerada una película de culto, ¿no? La taquilla. Bueno, Scarface se estrenó en cines de América del Norte el 9 de diciembre de 1983. La película recaudó 4,5 millones de dólares en 996 cines. Durante su primer fin de semana, un promedio de 4.600 dólares por cada cine, y se ubicó como la segunda película más taquillera del fin de semana detrás de Impacto Fulminante, que fueron casi 10 millones, que debutó el mismo fin de semana. Recordamos que Impacto Fulminante es la tercera película de la saga de Harry el Sucio de Clint Eastwood, ¿no? Peliculón también. Bueno, continuó recaudando 44 millones en América del Norte y 20 millones en otros mercados, alcanzando un total de 65 millones de dólares. Así que bueno, desde entonces ha recibido 3 relanzamientos. En el 2003, una versión remasterizada por el 20º aniversario 2002 y 2014, lo que elevó el total recaudado de 45 millones de dólares a nivel nacional a un total de 66 millones de dólares en todo el mundo.
¿qué opinión tuvo la crítica con Scarface? En su estreno original, la película recibió una respuesta crítica negativa y fue criticada por su violencia y su lenguaje explícito. The New York Magazine la definió como una película vacía, intimidante y exagerada de cine B. Hubo dos escritores, Vonnegut y Irving, que estuvieron en los que se retiraron disgustados después de la escena de la motosierra. Roger Ebert la calificó con 4 estrellas de 4 en su reseña de 1983 y luego la agregó a su lista de grandes películas. Y escribió: De Palma y su escritor Oliver Stone han creado una galería de individuos específicos y una de las fascinaciones de la película es que no estamos viendo clichés de películas policíacas, estamos viendo personas que son criminales. La película contó con una aprobación del 81% por parte de la crítica especializada y posee una aprobación del 93% por parte de la audiencia. El consenso de los críticos del sitio de Brian De Palma y la estrella Al Pacino lo llevan al límite en esta epopeya de gángster estilizada, ultra violenta y eminentemente citable que recorre una delgada línea blanca entre el drama moral y el exceso de celebración. Bueno, durante el rodaje algunos cubanos se pusieron a los personajes de la película, ya que fueron retratados como criminales por actores en su mayoría no cubanos. La película presentaba un descargo de responsabilidad después de sus créditos que decían en letras mayúsculas rojas: Scarface es un relato ficticio de las actividades de un pequeño grupo de criminales despiadados. Los personajes no representan a la comunidad cubana estadounidense y sería erróneo e injusto sugerir que sí. Bueno, Oliver Stone declaró que Tony Montana era un gángster. Su madre y su hermana representan a la comunidad cubana honesta. Su madre lo regaña: eres una escoria, sal de mi casa, estás arruinando a tu hermana. Así que hay una fuerte moralidad en la película, incluso ante las críticas que los cubanos no eran así. Bueno, el legado de Scarface. Al Pacino ya era un exitoso actor, pero Scarface ayudó a impulsar las carreras de Michelle Pfeiffer y Mastrantonio, quienes eran relativamente desconocidas e iban a tener un éxito posterior muy grande. Una página la calificó a la película en el puesto 8 de las 50 mejores películas de culto. En el 2009, Total Film la colocó en el puesto 9 de su lista de las 30 mejores películas de gángster. Scarface fue una de las primeras películas en que el improperio fuck se usó de forma persistente 226 veces en total. O sea, vuelvo a repetir, fuck la dicen 226 veces. Bueno, ¿qué influencia tuvo en el hip hop? En el estreno de Scarface coincidió con el auge del hip hop y la película ha tenido una influencia duradera en los artistas de música de hip hop. El rapero Jeff Keef usa el apodo de Sosa en honor a Alejandro Sosa. El rapero subcoreano y miembro del grupo BTS, August D, más conocido actualmente como Suga, también se comparó con Tony Montana e hizo múltiples referencias a la película en su canción Tony Montana de su álbum debut de 2016. En el 2011, el rapero Future lanzó Tony Montana, disco certificado de oro. El nombre artístico del rapero Tony Yayo se deriva de la película, haciendo referencia al primer nombre de Tony Montana. Y en un momento de la película en que Tony le dice a Chichi que trae el sello. En 2023, Drake sampleó un monólogo de Al Pacino en la película
y la incluyó en la canción Daylight. Bueno, las referencias culturales. Scarface se encuentra entre las películas que sirvieron de inspiración para el videojuego de 2002 Grand Theft Auto Vice City, que tuvo lugar en una representación del Miami en la década de 1980 y contó con una recreación de la mansión de Montana. Es más, gran parte del transcurso argumental del videojuego de Rockstar Games está inspirado en los sucesos de la película, incluida la misión final. Scarface tuvo sus propios videojuegos en el año 2006. Scarface The War is Yours para PlayStation 2, después hubo juego para Wii, para PC. La frase "saluda a mi pequeño amigo" de la escena final de la película se convirtió en un elemento básico de la cultura pop y ocupa el puesto 61 en la lista 100 años de 100 frases de AFI. Bueno, en 1992 el luchador profesional Scott Hudson se unió a la Federación Mundial como Razon Ramon, un matón cubano-estadounidense sombrío y elegante de Miami. El personaje se inspiró en los personajes de Tony Montana y Manny Rivera de Scarface. El apodo de Ramón, el chico malo, y el eslogan "saluda al chico malo" derivan de las citas de Montana. Más tarde en su carrera, Hall afirmó que propuso la idea de un personaje similar a Scarface como una broma durante una reunión con dos personas. Bueno, como dije antes, la película Scarface, esto suena como una especie de curiosidad, es un remake de la película del mismo nombre del año 1932, protagonizada, como dije anteriormente, por Paul Mooney. Claro que la cinta tuvo que ser readaptada a sus tiempos. La del año 1932 gira en entorno de la mafia italiana en la ciudad de Chicago, mientras que la de Al Pacino del año 1983 se enfoca en los refugiados cubanos y el personaje principal de 1932 se llamaba Tony Camonte y el del Pacino Tony Montana. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta película en la cual quiero mucho, admiro mucho y ha marcado una época de mi vida y de muchos de mis amigos. Si quieren suscribirse al canal para recibir todas las informaciones y las novedades, estaremos muy agradecidos y muy contentos. Lo esperamos para la próxima película, capaz que sea una de las películas que ya subimos en otra plataforma en versión audio, para luego sí ya hacer, y que ya estoy preparando para la plataforma YouTube, El Planeta de los Simios, la primera de la de Charlton Heston. Bueno, muchas gracias y buena vida.